Pero ahora que regresemos a la presencialidad, ¿cómo arreglamos ese problema de tener un salón de clase que solo tiene capacidad para 25 estudiantes, pero tiene matriculados 50? Exacto. En eso entonces, en ese tipo de colegios, donde ha sucedido eso, que son además colegios urbanos, va a tener que darse un tema de turnos y por tanto se va a tener que activar el mecanismo de la semipresencialidad. Por tanto, lo que yo veo el próximo año en el sistema educativo, que va a haber un gran número de colegios Todavía con presencialidad y otro gran grupo, digamos, con semipresencialidad, producto de este problema logístico que he mencionado. Conversamos, insisto, con Paul Neira, especialista en políticas educativas, a propósito de los últimos anuncios, además, que ha hecho el ministro de Educación, el señor Serna. Qué gusto saludarle, señor Neira. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Manuel. Buenos días. Buenos días. Bueno, en medio de estas fechas un poco confusas, lo último que se ha dicho de parte del ministro, que además va a estar esta semana, me parece que el día lunes en el Congreso de la República, es lo siguiente: que las clases van a arrancar tercera semana o cuarta semana de marzo, que los docentes van a ir a trabajar desde el 1 de marzo y van a estar, por supuesto, preparando el año, preparando currícula, preparando temas, haciendo lo que corresponde para que a la tercera o cuarta semana arranque. Y ha dicho además que no van a ser 4 horas, sino que van a ser horario completo, las horas lectivas completas en secundaria, por lo menos, es decir, las 7 horas. ¿Qué le parece eso a usted? A ver, quisiera comenzar por lo último que mencionas, Manuel, que tiene que ver con el tema de la restricción de la norma, ¿no? que salió, digamos, el 26 de diciembre, en la cual se establece que en zonas urbanas solo va a haber 4 horas de clase. Y en la última entrevista que ha dado el ministro Serna, digamos, ha declarado que se va a abrir a jornada completa, es decir, en primaria serían 6 horas y en secundaria 7 horas. Equiparando lo que decía la norma del 26 de diciembre, que solo el ámbito rural iba a tener jornada escolar completa. Y eso me parece una buena noticia. Lo que yo estoy esperando nada más es que el ministro lo formalice en una norma, porque la realidad ahorita es que la norma vigente es que en ámbitos urbanos solo puede haber hasta 4 horas. Entonces hay que esperar a que esa declaración del ministro en la entrevista en un medio de comunicación, digamos, se materialice en una norma, porque ahí recién estaríamos nosotros formalizando este tema. Y es vital y urgente que eso suceda. ¿Por qué? Porque los directores ¿Por qué le parece eso una buena noticia? Tienen que comenzar a hacer programación de cantidad de horas, aulas y profesores a marzo del 2022. Y si no tienen esta claridad, eso también entrampa el proceso de regreso a clases. Entonces, hay una urgencia de parte del sistema educativo peruano de recibir esta indicación formal, porque una declaración de un ministro en un medio de comunicación no es la manera institucional de comunicar el tema, y se necesita una norma. O sea, yo aplaudo efectivamente que el ministro haya tomado la decisión de abrir esta cuestión de jornada escolar completa, digamos, para todos, para primaria y para secundaria, pero se necesita la formalidad de la norma. Ahora, yo quería entrar, señor Neira, a las razones que usted tiene para decirnos que esa es una buena noticia, que esa es una buena medida. Claro, dejando, por supuesto, claramente su postura en relación a que hay que formalizar. Hay una norma que está vigente y esa norma hay que poner otra norma para que entre en vigencia a partir de su publicación. Pero ¿por qué es una buena noticia el asunto del el horario completo, tanto en primaria como en secundaria, según su punto de vista? A ver, es muy simple, Manuel. Lo que pasa es que los estudiantes han tenido 2 años de no acceder a la educación, 2 años en los cuales han recibido, en el mejor de los casos, 1 hora al día de clases a través de la televisión o de la radio o del internet. Y el retraso que nos encontramos a ese nivel es realmente muy profundo. Entonces, abrir las clases con una limitada posibilidad de tiempo, en donde hay mayor matrícula, es decir, en los ámbitos urbanos, que es donde se concentra la matrícula de educación en el país, sería abrirles, digamos, la educación, pero no tanto. Y ese no tanto tiene la limitación de las 4 horas. Entonces, y además es un absurdo técnico, porque no hay ningún país en el mundo que esté operando el sistema educativo con esas condiciones. Entonces, ahora,
hay una precisión que hizo el ministro Serna en este medio de comunicación indicando de que iban a abrir la jornada completa, pero al mismo tiempo dan autonomía a los directores de colegios y a las UGELs para que ellos, digamos, y a las UGELs para que juzguen en función al contexto y a la información, a la negociación, digamos, con los padres de familia, la comunidad, para ver si es que de repente, en vez de tener 6 horas en secundaria, en vez de tener 7 horas en secundaria, tienen 6 horas, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Y eso me parece una buena señal también porque le otorga, digamos, a las comunidades educativas, a los equipos de dirección dentro del colegio, ubicar su realidad, la posibilidad de adaptarse, pero Claro, es mejor eso a ser taxativos de decir que solo 4 horas, lo cual no tiene sentido. Sin embargo, lo que sí parece taxativo es el asunto de la presencialidad de todas formas, ¿no? Es decir, no se genera como un espacio mixto como inicialmente se evaluaba. El asunto del retorno a clases es inminente. A ver, sí es inminente. Lo que sí es interesante, digamos, a partir de tu pregunta, Manuel, es que la norma técnica que salió, que es la que está vigente, ellos indican de que son la norma técnica de regreso a clases 2022 en educación presencial y semipresencial. ¿Y eso qué nos dice? Lo que nos dice básicamente es que el Ministerio de Educación está preveyendo de que haya colegios en los cuales incluso con el empuje y el compromiso político del presidente y la premier de que va a ser a 100% presencial, va a haber casos, bastantes creo yo, donde va a haber semipresencialidad. ¿Y por qué? Porque recuerda, Manuel, de que durante el 2021 y 2020, digamos, se han trasladado de la escuela privada, o sea, de la escuela particular, a la escuela pública, algo más de 350.000 estudiantes. ¿Y eso qué ha significado? Que en muchos salones de clase, teniendo aforo para 20 estudiantes o 30 estudiantes, hay matriculados 50 o 60. ¿Por qué? Porque en una lógica de educación a distancia, el asiento del salón de clases no importa tanto. Pero ahora que regresemos a la presencialidad, ¿cómo arreglamos ese problema de tener un salón de clase que solo tiene capacidad para 25 estudiantes, pero tiene matriculados 50? Exacto. En eso, entonces, en ese tipo de colegios, donde ha sucedido eso, que son además colegios urbanos, va a tener que darse un tema de turnos y, por tanto, se va a tener que activar el mecanismo de la semipresencialidad. Por tanto, lo que yo veo el próximo año en el sistema educativo, que va a haber un gran número de colegios todavía con presencialidad y otro gran grupo, digamos, con semipresencialidad, producto de este problema logístico que he mencionado. Y que hay que mencionar y hay que puntualizarlo, que todavía no tenemos un plan claro de cómo se va a manejar logísticamente este problema. Y el otro problema que no está claro y que tampoco ha habido declaración alguna, tiene que ver con los cerca de 700.000 estudiantes que o ya abandonaron, digamos, las aulas o están a punto de hacerlo en el pase del año escolar de 2021 al 2022. No hay una política, no hay una estrategia, no hay una táctica planteada por parte del Ministerio para poder enfrentar ese problema. Estamos hablando que son 700.000 peruanos, o sea, es casi el 10% de la matrícula de todo el país. Eso es una cifra enorme, digamos, que no podemos dejar de lado al regreso a clases de este año, ¿no? Sí, todas sus preocupaciones, y con razón, señor Neira, tienen que ver con el aspecto educativo y ojalá se tomen en cuenta cada una de las que usted está señalando. Sin embargo, esto está necesaria y obligatoriamente atado a un tema también de salud. En ese sentido, la pregunta iría, ¿qué niveles de coordinación, cómo se debería establecer ese nexo necesario entre educación y salud para garantizar una buena educación sin que esta, por supuesto, te genere peligro de propagación de virus o que en todo caso sea un mecanismo de rebrote, una forma de rebrote o una fuente de rebrote del COVID? ¿Qué hay que hacer ahí para que sea un retorno a clases educativamente bueno, está completando las horas, pero también sanitariamente bueno? Sí, mira, en este caso yo creo que hay una necesarísima y la última conferencia de prensa de inicio de esta semana del ministro Ceballos, cuando anunció el inicio de la tercera ola, la primera pregunta que le hicieron, ni bien arrancó la conferencia de prensa, fue sobre el tema de la educación y la vuelta a clases.
y el ministro Ceballos le entregó el micro al viceministro Rosell. Sí. Y él mencionó de que ya hay un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que están trabajando de cara a afinar mejor las normas que, entre ellas, por ejemplo, el tema de las 4 horas, pero que todavía no se había dado una reunión formal entre el Ministro de Educación y el Ministro de Salud, y yo creo que eso es urgente para poder estipular y establecer cuáles van a ser los mecanismos de colaboración con el Ministerio de Salud, poner al servicio del Ministerio de Educación recursos y a su vez cuál es el compromiso del Ministerio de Educación respecto a las normas y los protocolos. Lo que es cierto en ese sentido es que todos los protocolos que se han venido aplicando durante 2021, en que se abrieron cerca de 18.000 colegios en todo el país, que han sido además dictados por el Ministerio de Salud, han funcionado muy bien además, porque han regresado cerca de 1 millón de estudiantes con algún nivel de semipresencialidad durante el 2021, sobre todo hacia el final del 2021, que hubo un crecimiento importante de estudiantes que tenían acceso a educación presencial. De hecho, de esa experiencia tienen que salir las mejores lecciones para aplicar al 2022. Queremos un retorno a clases seguro en las dos formas. Seguro para educación, pero un retorno seguro para salud también. Ha sido muy gentil Paul Neira, especialista en políticas educativas, por responder nuestras preguntas aquí en Exitosa Perú.